Gustavo, muy buenos días. Así es, llegamos al tercer día, al día de cierre del Congreso Empresarial Colombiano, la Asamblea de la ANDI. Y lo que usted pregunta sobre el ambiente, pues es un diálogo porque hay un poco una sensación entre asistentes a la Asamblea de que hay un pesimismo que muchos creen no está justificado. Algunos invitados del Gobierno Nacional lo han dicho así y también nos lo ha dicho así la invitada que tenemos esta mañana, doctora Carolina Soto. Buenos días, gracias por estar en Caracol Radio. Alfonso, buenos días, muchas gracias por esta invitación, un saludo a Gustavo y a toda la mesa. Carolina es consultora asociada en la firma Datis, ella fue codirectora del Banco de la República, fue viceministra de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué nos decía usted que no considera ajustada esa sensación de pesimismo que se respira en el ambiente? Pues mira, yo creo que venimos sí efectivamente de un ciclo económico de desaceleración, entiendo la preocupación de muchos de los empresarios, entiendo la incertidumbre frente al tema político, qué cambios estructurales se van a dar, cómo van a ser las reglas del juego de aquí en adelante, qué está pasando actualmente incluso con estos sectores que no tienen reformas estructurales, pero sí han sido objeto de muchas regulaciones. Entonces hay incertidumbre y hay temor por el comportamiento de la economía, pero entonces ahí viene mi llamado a que tenemos todavía mucho de dónde agarrarnos. Aquí están los principales empresarios del país que han dado muestra de su fortaleza, de su capacidad, de su creatividad, que todos los días están pensando cómo enfrentan los riesgos, cómo enfrentan las adversidades, que cuando tuvimos la pandemia fueron capaces de responder con un despliegue de aumentos en sus producciones, en su actividad, que el Producto de Colombia creció en el 2021 más que todos los países de la región, en el 2022 también. Entonces, tenemos grandes fortalezas. Sí, el panorama en este momento es gris, tenemos muchos nubarrones, hay dificultades, pero tenemos las condiciones para salir adelante. Entonces, cuando preguntaba ayer Bruce, por ejemplo, en cuántos años o décadas más bien pensábamos que íbamos a poder ser un país en desarrollo, no, nadie respondió, ni en 5, ni en 10, ni en 15, ni en 20, ni en 33 personas respondimos que íbamos a poder lograrlo. Entonces tenemos que tener un poquito más de fe en nuestras instituciones, en nuestras capacidades y en nuestro sector empresarial. Yo quiero seguir y ponerme un poco en la mente de quienes han hablado de ese ambiente de nubarrones que usted decía ahora, y quizás un poco por que no se encuentra una sinergia a la que estábamos quizás acostumbrados entre la empresa privada y las personas que están en el gobierno nacional. ¿Cómo lograr que haya, con las posturas ideológicas o políticas que cada uno tenga, cómo lograr que haya un trabajo armónico entre la empresa privada y el gobierno? Yo creo que de dos formas. La primera es continuar recibiendo ese llamado que el gobierno me parece muy acertado en reiterar, y es que el trabajo de la administración pública se hace de forma mancomunada con el sector privado. Entonces parece existir una disociación porque muchos mensajes han ido en contra, pero también hay un grupo de funcionarios que han venido entendiendo cómo debe ser la dinámica con el sector privado, cuáles han sido las ventajas de esa participación privada en muchas de las áreas de servicios y de bienes públicos. Entonces creo que toca aprovechar ese llamado, el llamado mismo del presidente de la República, a buscar un acuerdo nacional, a buscar esos puntos en los que podemos salir adelante, pero también, Alfonso, es buscar dónde están esos espacios donde el sector privado tiene un gran potencial y puede desarrollar su iniciativa al margen de las decisiones del gobierno nacional. Entonces el gobierno, sí, claro, por supuesto es fundamental en muchos de los sectores, en muchas de las medidas, pero el sector privado tiene una capacidad y un espacio muy amplio para seguir aportando y para seguir generando crecimiento y bienestar. Carolina, ayer en la mañana cuando estuvo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abrió su conferencia diciendo ya es hora de que el Banco de la República empiece a bajar las tasas de interés. Usted fue codirectora del banco, lo contamos ahora. ¿Cree que, como lo dice el doctor Bonilla, es hora de bajar las tasas? Pues miren, estar en la Junta del Banco de la República implica una responsabilidad gigante con la población para cumplir ese mandato que tiene de mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, de mantener la inflación a raya, de controlar la inflación. Ese es el mandato que tiene el banco. ¿Cómo debe hacerlo? En coordinación con la política económica general. ¿Y qué se está viendo en este momento? ¿O qué estoy viendo yo?
cada uno de los codirectores hará su análisis, por supuesto, pero estoy viendo que la inflación, a pesar de que ya empezó a tener una tendencia decreciente, ha bajado a un ritmo muy lento de una parte y de otra parte la mayoría de bienes y servicios siguen subiendo. Los alimentos han bajado, que eran la principal fuente de incremento en la inflación, han venido reduciéndose la inflación de alimentos, pero no es así con el resto de bienes y servicios. Cuando vemos lo que se denomina la inflación básica, es decir, si uno quita los alimentos y quita los bienes y servicios regulados, le da que la inflación básica está casi cerca al 11% y ha venido creciendo. Entonces, no es que como, bajó la inflación de los alimentos, entonces ya estamos más tranquilos. Sí, está subiendo la gasolina, pero es por un tema de cierre de déficit fiscal. Pero el resto de los bienes y los servicios, sobre todo, siguen subiendo. Entonces, no veo que sea tan evidente una reducción de tasas en septiembre. Ahorita en agosto no hay decisión de tasas, entonces va a ser una oportunidad para ver qué va a pasar con la inflación de agosto. Pero en septiembre, pues no es tan obvio que vaya a empezar o sea, yo no veo todavía claros todos los elementos para iniciar un descenso en las tasas. Ya tendremos más información y, por supuesto, la Junta tendrá más información para tomar la decisión. Carolina Soto, ex viceministra de Hacienda, ex codirector del Banco de la República, consultora y analista, gracias por estar acá en Caracol Radio. Gracias a ti, Alfonso, gracias a todos por esta invitación.